Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Queda confirmado por parte del Instituto Electoral lo que habíamos adelantado en el transcurso de los últimos días. Se consuma el fraude, se oficializa el triunfo de Pablo Lemus y con esto también Morena inicia la siguiente etapa en este proceso de impugnación, que obviamente es tratar de echar atrás esta elección, aunque no se esperan muchos cambios en el Instituto Local y el Tribunal, que dependen de Lorenzo Córdoba y de Edmundo Jacobo. ¿Por qué? Porque ellos los pusieron ahí. Mientras esto sucede y se da este pleito también postelectoral, Movimiento Ciudadano pierde la cabeza. Y en estas últimas horas lo que se denuncia es que le echan a policía a los candidatos ganadores de la elección. Los que pudieron ganar sus alcaldías, diputaciones locales, ahora son perseguidos por parte de la policía de Movimiento Ciudadano. De esto vamos a platicar el día de hoy. Esto es lo que también se denunció hoy en conferencia de prensa en esto que es una tragedia electoral, sobre todo cuando el país está cambiando, se está transformando y se está fortaleciendo la democracia. El estado de Jalisco se convierte en esta mancha, terrible mancha, en el pasado proceso electoral. Y vamos a arrancar, vamos a iniciar con los datos finales que se obtienen en este cómputo por parte del Instituto Electoral. Y ahí lo tenemos. 1.600.000 votos para Pablo Lemus, que es el 43% de la votación, y 1.400.000, el 38% para Claudia Delgadillo, pasando a 186.000 votos de diferencia. Acuérdense que cuando termina el PREP con 63%, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, había una diferencia entre ambos de 80 a 90.000 votos. Bueno, de acuerdo al Instituto Electoral, esta diferencia se duplicó y con esto se alcanza finalmente ya esta conclusión. Ahora, el argumento que quiere sacar, bueno, o más bien, vamos antes con esto, vienen los pronunciamientos. Enrique Alfaro, que ya tan pronto con el resultado, que eso es lo que estaba esperando, ya se pronunció sobre el tema. Felicito y reconozco al gobernador electo de Jalisco. Lo hago primero reconociendo que Pablo encabezó nuestro proyecto en esta campaña con dignidad y entereza y que su liderazgo, dice, se fue consolidando paso a paso. Lo hago agradecido porque siempre he dicho que una elección también es un plebiscito para el gobierno en turno y sin duda cerrar mi ciclo político con esta victoria es la mejor muestra que hicimos nuestro trabajo bien. Básicamente aquí hay dos cosas. Uno, él por eso se mete en la elección para presumir que todavía la gente sigue apoyándolo a él en el estado de Jalisco. Y en segundo lugar, que es natural, deja a alguien de Movimiento Ciudadano para que no lo investigue una vez que él sea exgobernador. Y entonces Alfaro es el primeritito en salir a reconocer el triunfo de Pablo Lemus. El propio Pablo, bueno, también él lo señala, agradece los pronunciamientos de Alfaro y, bueno, festeja y agradece el apoyo de los jaliscienses a lo que es este resultado final, dado a conocer por el Instituto Electoral. Ahora, vamos por partes, sobre todo con las dos versiones de esta historia, en donde desde el Instituto Electoral aseguran que todo ocurrió con normalidad, sí, porque meter los votos en bolsas de basura para ellos es símbolo de normalidad. La presidenta de este instituto, Paula Ramírez One, así se llama, bueno, salió a dar un mensaje una vez que se dieron a conocer ya los cómputos finales en esta elección, asegurando incluso y presumiendo que todo está en orden en cuanto también a que los datos son similares a los del PREP, aunque no se alcanzó, ni siquiera se acercó al 100%, y que también estos datos, presume, son similares a los conteos que dio el INE por la noche del domingo. Esto es lo que señala la consejera presidenta. Decir que estos resultados coinciden plenamente con los resultados ofrecidos el pasado domingo por la noche madrugada en este mismo pleno del conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral y dado a conocer por esta autoridad electoral, es decir, todos y cada uno de los resultados entran exactamente dentro de los rangos previstos en las tendencias
estimadas por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral, e incluso tienen una coincidencia con los resultados que pudieron ser capturados en el programa de resultados electorales preliminares, no con tal precisión como es el conteo rápido. Esto se debe, como saben, a que no fue posible capturar la totalidad de los resultados de las actas de escrutinio y cómputo en el PREP, pero nos confirman una vez más que los instrumentos para ofrecer resultados preliminares son en nuestro país eficientes, son ciertos y pueden ser confirmados por los cómputos distritales que se han realizado a lo largo de estos días en cada uno de los consejos distritales de nuestro estado, que con todo y las dificultades se han realizado. Bueno, es parte de lo que menciona entonces la consejera. Eso es lo que presume. Y bueno, sí, de eso es de donde se están colgando, de este conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, que le dio a Pablo Lemus la ventaja en este rango de porcentaje del 42 al 45. Ya Claudia la dejó en el 36 y el 39. Y con eso es como se están justificando. Ahora, obviamente todo esto, y se entiende, está fríamente calculado, porque del domingo al miércoles, y es algo que hemos estado comentando en estos últimos días, es esta ausencia de 1 millón de votos que no fueron contabilizados en el PREP, en donde aparece la elección presidencial con 3.600.000 y el PREP de Jalisco, que termina con el 63% apenas con 2 millones. De ahí no supimos qué realmente fue lo que pasó. ¿Qué pasó con estos votos? Y a estas alturas ya quedó confirmado que nadie sabe qué es lo que pasó, porque nadie sabe, ni siquiera teniendo las casillas en su mano, los paquetes electorales, nadie sabía cuál era la votación. Nunca se supo porque siempre se escondió. ¿Cómo se escondió? Pues no llenando las actas o haciendo las actas ilegible de manera que se puede decir voluntaria, es decir, que se hizo toda una estrategia para que no se supiera el resultado del 30% de la elección la noche del lunes y del domingo, y ese es el inicio de esta operación electoral, que ya hoy, al cierre de los conteos, denuncia el propio Mario Delgado, que, como decía yo, la verdad es que ya con esto era suficiente para pedir desde un principio la anulación. Pero bueno, esto es lo que señaló. Del fraude electoral. Ante la inminencia del triunfo de Claudia Delgadillo, lo primero que hicieron fue desarticular el PREP, que no hubiera información suficiente para que se pudiera hacer esta proyección de triunfo. Si estaban tan seguros de que habían ganado la elección, debieron de haber apresurado el PREP para que no quedara duda y se consumara esa misma noche su victoria. Pero lo que hicieron fue exactamente lo contrario: simular que habían llegado al 86%, cuando ahora ya tenemos la confesión pública de la presidenta del instituto que solo llegaron al 63%. Y llegaron al 63% porque maquinaron un método para que, a pesar de que tuvimos representantes de casillas en todas y cada una de las secciones electorales de Jalisco, todos los representantes de los partidos, sin excepción, se fueron con un acta ilegible. Tan se les pasó las manos que la propia presidenta del instituto dijo que ellos mismos tenían actas ilegibles. El hecho de que se haya cerrado el PREP con el 63% dejó sin información a los ciudadanos de cómo era el sentido del voto de más de 1.200.000 boletas. Y en este escenario, obviamente, se pudo hacer
todo tipo de manipulación, que es lo que se ha denunciado también en las redes sociales. No se sabe qué pasó con ese 30% de los votos, nadie sabe porque no hay actas, no hay manera de comprobar que efectivamente los votos del 2 de junio son los mismos votos que se contaron 3 días después. Ahora, mucho tiene que ver la presidenta de este Instituto Electoral del Estado de Jalisco, de entrada, porque bueno, ella es amiga de Pablo Lemus, es amiga o familiar de la esposa de Enrique Alfaro, o sea, tiene estas relaciones políticas y personales muy cercanas y además es gente del primer círculo de Edmundo Jacobo. Incluso cuando se da su designación fue todo un escándalo, esto en 2021. ¿Por qué? Porque ella es periodista o era periodista, ahora es presidenta del Instituto Electoral. Y entonces ella, pues se menciona en esta nota de Astillero que el Consejo General del INE la designa en ese año, en 2021, a Paula Ramírez One, cuya carta de presentación es ser cercana a Edmundo Jacobo, porque ella era la jefa de asesores de Edmundo Jacobo en el Instituto Nacional Electoral. Ramírez One fue electa del 2021 al 2028, es egresada de Ciencias de Comunicación del ITESO, de la derecha. Cuenta con maestría en Estados Unidos, fue periodista y editora de Milenio, pues también inclinado hacia ese lado, profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey, del ITESM, también de la derecha, y directora de difusión y vinculación y capacitación del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Son los cargos previos que ella tuvo antes de llegar al Instituto Electoral. O sea, tiene 0 capacitación electoral, pero era una pieza clave que ponen ahí Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba. ¿Para qué? Para controlar y validar la elección. Incluso esto en su designación fue un escándalo. ¿Por qué? Porque de los pocos consejeros que no estaban en la bolsa de Lorenzo Córdoba empezaron a exhibir esto. ¿Cómo es posible que se designe a alguien en el Instituto Electoral con 0 experiencia electoral? Más que estar con Edmundo Jacobo, esa era su gran experiencia. Por eso el día de ayer los consejeros que votaron por ella, junto con Lorenzo Córdoba, salieron a defenderla en la sesión del Instituto Nacional Electoral. Una de estas consejeras es Dania Rabel, porque ellos apoyaron, ellos se la pusieron ahí. Y entonces, ahora que se le hace todo un desastre y le revienten la cara por robarse la elección, pues salen, pues sí, tienen que salir a meter las manos al fuego por ella. Esto dijo Dania. Es importante que esto se diga así. El OPLE de Jalisco está cumpliendo con su trabajo de hacer cómputos, están con recuentos ya nada más en 2 distritos y creo que es importante esperar a que termine este trabajo, pero sobre todo también, y haciendo eco a lo que dijo el consejero Rivera, dejar que esto se haga con civilidad, que puedan cumplir con su trabajo sin intimidaciones, sin amenazas. Este mensaje que decía el consejero Rivera, hago la acotación, no fue un mensaje que se mandó al WhatsApp de la presidenta del OPLE, sino un mensaje que se puso en la red oficial de Facebook, en la cuenta oficial de Facebook del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. La presidenta, por supuesto, ya... Esto es lo que señala Dania Rabel, porque ayer también se creó toda una historia. Una historia en donde supuestamente, y esto lo informa el propio Instituto Electoral de Jalisco, supuestamente habría llegado una amenaza a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Facebook, una amenaza en contra de la presidenta del Instituto Electoral de que le iban a quitar la vida. Obviamente esta es una amenaza anónima, es una amenaza que no se puede identificar, bueno, es una cuenta más bien que no se puede identificar. Y sin embargo, en el boletín de prensa lo que empieza a cuestionar el Instituto Electoral es que el ambiente se enrareció, dicen, por los reclamos que está haciendo Morena. Incluso Lorenzo Córdoba, que la puso ahí, salió a apoyarla también, diciendo que es absolutamente inaceptable, que toda amenaza debe ser condenada y que solo se alimenta la espiral de la violencia y abre la puerta a la barbarie. Y empiezan en esta estrategia en contra de Morena por reclamar
todas las inconsistencias, irregularidades y el manejo de las boletas en bolsas de basura. Mario Delgado respondió ayer mismo, donde dice que se pretende desvirtuar el carácter legítimo y pacífico de las movilizaciones que realizan los militantes y simpatizantes de Morena, y que sin presentar ni una sola prueba. Dice, esa amenaza bien pudo haber sido enviada por un provocador o incluso por alguien del propio instituto, o sea, una autoamenaza de la propia Paula Ramírez, o por un militante de Movimiento Ciudadano, que también, pues básicamente es entre ellos mismos. Es toda una historia, todo un montaje para poner como víctima a la presidenta del Instituto Electoral y dejar como los malos a los morenistas. ¿Por qué? Por lo que se venía después. Y es que esta es la parte interesante, porque vamos viendo cómo van reaccionando después de todo esto que sucedió, y sobre todo la manera en la que Morena ha estado exhibiendo todas estas inconsistencias públicamente, irregularidades, tranzas, fraudes, manejo irregular de las boletas, los paquetes electorales que llegan sin boletas, en fin, un cúmulo total, un cochinero en la elección de Jalisco. Bueno, lo imponen a Pablo Lemus y ahora empieza la operación para intimidar a Morena. ¿Para qué? Para que se queden callados. El día de hoy en la conferencia de prensa en donde participó Mario y habla sobre todo este escenario que se vive en Jalisco, apareció el ganador de una de las diputaciones locales allá en Guadalajara, el municipio que gobernaba Pablo Lemus. Y es que resulta que lo quisieron poner un 4. Le hablan para ir a recoger su constancia y mayoría porque ganó la diputación local. Y es que Morena ganó lo demás, pero le quitaron la gubernatura. Y entonces cuando él sale, lo detiene un gran operativo de policía porque supuestamente había robado su propio coche. Sí, eso fue lo que le dijeron. Eso es lo que denuncia el morenista. Recibí una llamada a las 9:30, a las 9 de la mañana, que estuviera entre 9:30 y 10 en el Consejo Distrital 11, en virtud de que había concluido el cómputo y solamente estaban ya llevando a cabo la parte final del levantamiento de actas en el Consejo. Me subí a mi vehículo, es un vehículo que está a mi nombre. Fui detenido por la Policía Municipal de Guadalajara, municipio del cual soy regidor en funciones. La policía montó un operativo y me detuvo ahí cuando me bajé del vehículo y me identifiqué. A mí me sorprendió la cantidad de elementos que llegaron, porque a los 3 minutos ya había motociclistas, patrullas, camionetas y una cantidad impresionante de policías que la verdad no sé para qué estaban ahí presentes en esa cantidad. Ellos me explicaban que mi camioneta era objeto de un reporte de robo en el C5 y que por ese motivo ellos habían hecho ese operativo. No solamente me identifiqué, sino demostré con los documentos originales de tarjeta de circulación que yo soy el propietario del vehículo y que por tal motivo, si yo no he levantado ninguna denuncia, yo no he denunciado ningún robo, pues entonces el delito no existe. Y me impidieron volver a subir a mi vehículo para poderlo ir a recibir. De tal manera que una vez que no había razón que pudieran entender, me vi obligado a comunicarme por teléfono con el comisario de la Policía de Guadalajara y explicarle qué era lo que estaba ocurriendo. Y de igual manera, enseguida de ello, me comuniqué personalmente con Pablo Lemus. Y le dije a Pablo Lemus que le pedía en ese momento, le exigía detener este operativo de agresión política contra mi persona. O sea que Pablo Lemus ni siquiera ha llegado a sentarse en la silla de la gubernatura y ya está empezando a utilizar a la fuerza pública, a las fuerzas del orden, a las fuerzas de la seguridad ya entre comillas en el estado de Jalisco, a perseguir a los morenistas. Ahora se entiende también luego por qué Jalisco tiene graves problemas de inseguridad, porque no van en contra de los malos, van en contra de los políticos que son adversarios. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que va a suceder ahora que se oficializa este resultado por parte del Instituto Electoral de Jalisco? Bueno, Mario Delgado en la conferencia anunció
que ellos van a solicitar que el Instituto Nacional Electoral atraiga, vamos a decirlo así, atraiga el caso y haga una revisión sobre lo que sucedió en el estado de Jalisco. Incluso, que van con esta misma idea, insistir en que sea el propio INE que se encargue de hacer el recuento de los votos. La verdad es que yo creo que esta estrategia tal vez no sea la mejor porque, les repito, ya se manipuló 1 millón de votos, no sabemos, se pudo haber hecho lo que quisieran con ese 1 millón de votos. O sea que el conteo voto por voto ya quedó rebasado. Ya se necesita una nueva elección en donde se cuiden todas estas irregularidades y se evite que se rompa la cadena de custodia, que los paquetes salgan de las casillas, nadie los abra hasta que estén todos los partidos y ya no se muevan en bolsas de basura. Pero bueno, él espera que el INE avale esto porque el día de ayer Tadei dijo que no iba a ser posible, pero bueno, van a insistir. Un cochinero esta elección y no tenemos certeza. Ayer tuvimos una respuesta muy a bote pronto de la presidenta del INE sobre la petición que hicimos de que el INE asumiera la responsabilidad del conteo. Sin embargo, hoy se va a discutir en el Consejo General y esperemos que haya un voto razonado de los consejeros para que se limpie esta elección. Pues es lo que anuncia Mario Delgado. Y sí, efectivamente, ayer Guadalupe Tadei dijo que pues no era viable. ¿Por qué no es viable? Por 2 razones. Una, porque tiene que ser por solicitud de los consejeros del instituto local, lo cual no va a suceder. O tiene que ser por solicitud del Consejo General del INE, lo cual pues tampoco va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Porque Lorenzo Córdoba tiene el control de la mayoría del Consejo del INE. Y la mayoría del Consejo del INE fue la que puso a esta señora ahí, a Paula Ramírez Sone, como presidenta del Instituto Electoral. Y obviamente ellos no se van a echar de cabeza solitos, admitiendo que pusieron a una persona que solo está ahí para manipular un proceso electoral. Entonces, esto no va a suceder, lo cual nos lleva a el tema importante en todo esto, el plan C. Incluso en este sentido, la propia Guadalupe Tadei dijo, bueno, pues se viene una reforma, nosotros pedimos participar en la mesa de discusión de la reforma. Adelante. Porque lo que queda evidenciado con todo esto es que si bien ya cambió la presidencia, ya está Tadei, hay nuevos consejeros que no pertenecen a este grupo político, pues todavía necesita hacerse una limpia mayor en el Instituto Nacional Electoral. Todavía Lorenzo tiene control, tiene esta mayoría que aquí hemos hablado y se ha convertido en una pesadilla también en el interior del INE con las designaciones, el control por el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es también parte de lo que estamos viendo en el estado de Jalisco. Entonces, realmente se ve difícil que esto prospere, avance en el Instituto Nacional Electoral. Esto se estaría discutiendo las próximas horas, el caso de Jalisco, pero la mayoría, honestamente, la mayoría no lo va a avalar. Esto también va a terminar en el Tribunal Federal Electoral y ahí tendremos que ver las pruebas que va a presentar Morena y cómo las van a tomar en cuenta los magistrados. Y de ahí a ver la decisión y esperar. Y si no, independientemente de eso, también impulsar la reforma legal. ¿Por qué? Porque lo que evidencian, si es que se aceptan todo este cúmulo de irregularidades en una elección como en el caso de Jalisco, es porque el sistema todavía no está funcionando bien. Es una muestra más de que se tiene que actualizar, que tiene que cambiar y se tiene que limpiar de todos estos personajes que pues se dedicaron tantos años a manipular elecciones. Ya no pueden manipular tantas, pero donde todavía tienen fuerza, siguen metiendo las manos. Santi Rubens dice, se necesita una buena limpia en el INE, anular la elección si hay fraude en todo el estado de Jalisco. Es justamente lo que venía hablando. Me ganaste, Santi Rubens, hay evidencia de fraude, exhibirlos, es que está bien corrompido el INE, limpia total. Santi Rubens dice, limpia total en el INE, es muy importante de toda esta gente que está cargada, nada imparcial, nada democrática. Isaías Balbuena dice, hola, me pregunto por qué no enviaron a la Guardia Nacional a sabiendas de quien gobierna el Estado, nos hagamos evitado dolores de cabeza. Bueno, ellos estuvieron resguardando la parte de los conteos, pero pues es que no está facultada la Guardia Nacional para cuidar los paquetes electorales de las elecciones estatales.
Ellos, en algunos estados, fueron designados para cuidar los paquetes electorales del INE. Eso sí, pero estos son los institutos locales, los estados son soberanos y esto pues no está todavía regulado. Este puede ser una propuesta importante también en la reforma electoral. Insisto, ahí es donde se va a abrir la oportunidad. Yo con esto termino. Gracias nuevamente y nos vemos a la próxima con mucha más información.